los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. Hola a todos, mi nombre es William, a.k.a. el poliglota sueco, y en este vídeo voy a discutir un tema que es muy importante en relación al aprendizaje de los idiomas, y este tópico es los sistemas contra las metas. Y ustedes ya saben qué es una meta. Una meta es una definición de un producto que queremos alcanzar. ¿Sí? Por ejemplo, quiero reactualizar mi español en 100 días. Eso puede ser una meta. Por otra parte, un sistema es algo que no define un producto, sino define un proceso. Voy a darles un ejemplo personal. Ahora que quiero hacer todos mis vídeos aquí en YouTube en español, para que quiero ayudar a los hispanohablantes a aprender nuevos idiomas, quiero crear vídeos en español. Y para conseguir eso, quiero reactualizar mi español, porque no lo he usado por más o menos 2 años. Tantísimo, ¿sí? Así que quiero reestablecer algunos sistemas en mi vida diaria para que sea inevitable que alcanzaría un nivel avanzado en español de nuevo, ¿sí? Los sistemas que voy a establecer, sea por ejemplo, que voy a convertir toda mi lectura, estudio la psicología, también leo otros libros sobre la lingüística, sobre lo que sea que me interesa. Antes de dormir, normalmente leo libros de ficción que me interesa. Ahora leo La Fundación de Asimov, algo. Y bueno, voy a convertir toda esa lectura a español. Ahora leo en inglés, leo un poco en francés, japonés, pero voy a convertir toda mi lectura en inglés a lectura en español. O sea, eso sea un sistema, ¿sí? Defina un proceso que va a causar a mi progreso. Es como inevitable que va a causarlo, ¿sí? Si leo cada día 1 hora, 2 horas en español, eso va a causar mi progreso. Tener una meta, sí, quiero reactualizar mi español en 100 días. Eso define la dirección, pero no dice nada sobre el proceso en cómo voy a alcanzarlo, ¿sí? Un otro sistema que voy a aplicar es que voy a escuchar audiolibros en manera consistente o diariamente. Voy a comprar audiolibros en Audible. Voy a descargar también canales de YouTube que puedo escuchar esos canales que me interesan mientras hago otras cosas. Es escuchar pasivamente. Eso es un sistema muy importante para aprender los idiomas, ¿sí? Un sistema. Y el sistema es básicamente que, si escuchar a mi idioma objetivo no causa interferencia con mi actividad primaria, por ejemplo, si estoy limpiando, si estoy cocinando, si estoy manejando el coche, al menos por mí, escuchar a mi idioma objetivo no causa interferencia con esa actividad. Por otra parte, si estoy leyendo un libro, que es una actividad lingüística, escuchar a mi idioma objetivo puede causar alguna interferencia, ¿sí? En esos momentos probablemente no voy a escuchar a español, pero sí, tenemos 2 sistemas ahí. Esos 2 sistemas, en comparación a una meta puede ser correlativo a tu progreso, porque si tienes una dirección, puede ser o puede ser que no, que vas a actuar en una manera consistente con esa dirección, pero solo puede ser correlativo. Por otra parte, un sistema va o puede causar a tus resultados o a tu progreso. Ok, hemos definido qué es una meta, qué es un sistema, y la diferencia que las metas definen la dirección es correlativo. Los sistemas definen los procesos y puede causar tu progreso, ¿sí? Voy a ilustrar esto con un citado de un libro que es súper chévere, que recomiendo que lean.
Se llama Atomic Habits y el autor, James Clear, dice que los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. Si tenemos 100 personas y les damos la misma meta, aprender inglés en 90 días, digamos, va a ser muy como aleatorio cuáles consiguen su meta, ¿sí? La meta no dice nada sobre los resultados, ¿sí? Es solo una dirección, puede ser correlativo, ¿sí? De nuevo, si tenemos 100 personas y damos a ellos unos sistemas para aprender inglés, ok, cuando hagas cosas a donde escuchar inglés no va a interferir con esa actividad, escucha inglés. Sistema número 1, ¿sí? Sistema número 2, ok, que hagas mazos de tarjetas cada día por 20 minutos o leer en inglés en este sitio, lo que sea. Uso link, por ejemplo, les daré un link en la descripción por 30 minutos por día, ¿sí? En ese caso vamos a ver que los resultados sean más consecuentes, ¿sí? Porque tenemos sistemas que causan el progreso. Ok, un poco repetitivo ahora, pero es un punto súper importante para aprender los idiomas, también para conseguir otras cosas en la vida, creo, en mi opinión. Y un otro punto que quiero darles, que quiero clarificar, es también que en principio al menos, para conseguir un resultado en nuestro aprendizaje de los idiomas, ni siquiera necesitamos una meta para alcanzarlo. Si tenemos los mismos sistemas, y tenemos dos grupos, ¿sí? Un grupo con una meta, un otro grupo sin una meta, y damos los mismos sistemas, yo creo que van a conseguir resultados parecidos, los dos grupos. No importa si tienen una meta o no, porque los sistemas causan el progreso, ¿sí? Las metas solo son una definición de lo que quieres estar en un futuro, ¿sí? Ok. También, si piensas bien, los procesos que queremos optimizar en el aprendizaje de los idiomas, la eficacia, el disfrute, el interés, por ejemplo, si piensas bien, son procesos, ¿no? No son productos, son procesos. Y en consecuencia, solo podemos influir a los procesos, al menos de manera sistemática, con los sistemas. Eso es el tercer punto. Lo que queremos es optimizar los procesos. Las metas no pueden conseguir eso. Solo los sistemas pueden lograrlo. Claro, también puedes tener una meta para definir tu dirección, pero si tienes una meta también debes tener sistemas, y esos sistemas deben ser iterativos, que significa que con el tiempo tienes la intención de mejorar los sistemas para optimizar tus procesos en el proceso de aprender los idiomas, que sea inglés, que sea francés, japonés, mandarín chino, lo que sea. Bueno, eso es todo para este vídeo. Pero bueno, mi nombre es William, alias el poliglota sueco. Y si son nativos del idioma español, han notado que no es mi idioma nativo. Así que si hago algunos errores sistemáticos, porfa que escríbenlos en los comentarios para que pueda mejorar mi manera de hablar, que puedo comunicar mis ideas de manera más eficaz en el futuro. Así que muchas gracias por escuchar este vídeo, y si tienen preguntas sobre el aprendizaje de idiomas o que tienen ideas que confligen con mis ideas que he explicado en este vídeo, por favor, dime, y quiero aprender también de ustedes. Así que hasta el próximo vídeo. Gracias.